Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy quería hablar un poco de Uzumaki, esta serie que ha sacado su primer capítulo, una serie que es una adaptación de un cuento de Junji Ito. Van a ser 4 episodios. Kurusu, que es una ciudad que está llena de espirales y hay una maldición que está relacionada con ellas. Esta obra, junto con Tomie, son las dos obras más conocidas del autor. Esta obra tiene su live action y Tomie también. Tiene 6 películas, si mal no recuerdo, justamente. Y está dirigido a lo que es el horror cósmico japonés, o se lo considera como uno de los grandes exponentes del horror cósmico. Esta serie va a contar con 4 episodios. Recién se emitió el primero y vamos a hablar un poquito de qué tal y las primeras impresiones. Básicamente esta historia trata de que en un pueblo comienzan a pasar eventos que están relacionados con distintas espirales y lo que están viendo es un poco el inicio. Este primer capítulo te va a ir adentrando un poco a lo que son las bases del problema y hay espirales que están empezando a aparecer tanto en el agua, de hecho el viento, cada tanto hay como mini tornados que pasan, el humo, y te trae la historia de Soichi y su padre. Y también está la historia de Kirie y su amiga, ¿no? Que se van a ir cruzando estas historias. Básicamente lo que te va a ir mostrando es que este pueblo está bajo una maldición, que es la maldición de la espiral, como también se conoce en español, esta obra, y cómo afecta tanto a las personas como a las plantas. De hecho, el inicio son plantas o flores que están tomando esta forma de la espiral. Van a ver las viñetas icónicas, tanto el del padre de Soichi, quien haya visto o conozca el manga sabrá a qué me refiero, pero digamos no sé, para que vayan haciéndose un poco a la idea, involucra cuerpos humanos, tornos y múltiples fracturas, entre otras cosas que van a ir viendo. 20 minutos que es un sin parar. Kirie tiene un problema con lo que es, digamos, su amiga, ¿no? Y su amiga tiene una de las viñetas, creo que más icónicas de Uzumaki, junto con el padre, ¿no? Eh, Te muestra un poco, digamos, lo que es esta obsesión. Comienzan obsesionándose y luego sus cuerpos comienzan a cambiar y todo tiene que ver con esta antigua maldición. No quiero develar mucho porque la historia recién está comenzando y esto es un poco la introducción. En los próximos, yo creo que tenés 2 capítulos más, que es un poco de desarrollo de historia, y el tercero sería el que te va a explicar qué es lo que está pasando. Como pueden ver, los trazos son muy buenos, respetan bastante lo que es la obra y el arte de Junji Ito. Y creo que por ahí la serie no defrauda, lo que es el sonido, los actores de voz lo hacen muy bien, realmente es un poco como uno se lo terminó imaginando, al menos en mi caso, aunque también tengo la película que salió bastante fresca, entonces bien, no tiene mucho que ver con el cuento, pero bueno. Algo que hay que aclarar es que la película, que es en acción en vivo, realmente sigue solamente el tema de la maldición, pero tanto lo que es el desenlace como lo que va pasando, si bien hay momentos que son muy, eh, digamos, icónicos en el manga, no sigue el manga fielmente, teniendo un final que prácticamente se lo inventa totalmente. Pero sería para el que quiera ver algo más de Uzumaki, bueno, lo pueden encontrar. Es una película, digamos, que tiene bastantes años, así que creo que está prácticamente en todos lados. ¿Qué decirles? No quiero develar nada, contarles de que hay un cómic precuela que te explica un poco cómo llegaría esta maldición, en teoría, rozando un poco lo que es el horror cósmico en cuanto a la explicación. Tampoco es que te deja todo muy, pero muy claro, pero básicamente van a ir viendo, digamos, distintas cosas
Eh, eh, Básicamente esto es una maldición que vendría, según ese cómic, precuela desde el espacio, ¿no? Supuestamente, o da a entender en realidad. No considero que es buena la obra, pero además tiene otras obras muy buenas que ojalá se puedan traer, sobre todo sobre todo que se pueda traer a este formato, ¿no? Del punto de vista, digamos, de ritmo, está bien. No son capítulos muy largos, estamos hablando de 20 y pocos minutos un capítulo, lo cual está espectacular. Y obviamente esto va a ir terminando con, bueno, el, el hombre caracol, que es lo que van a ver en los próximos capítulos, que es otra de las viñetas icónicas que tiene Junji Ito. Se habla del faro ya en esta, digamos, en este primer capítulo. Quien haya leído el manga sabe para dónde van a ir los tantos y por ende también más o menos se puede ir esperando, ¿no? Hacia dónde vamos a ir con esto. Es genial. Y finalmente parece que tenemos una buena adaptación de la obra de Junji Ito, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las adaptaciones que vi fue Shio. Para el que no lo conozca, es los peces y los animales marinos comienzan a salir con unas especies de plataformas con patas que les permite salir y empezar a atacar y a matar a las personas, y luego las personas terminan siendo presas de ese mecanismo diabólico funcionando con los gases intestinales. Hay una película también de acción en vivo sobre eso, pero la maldición de Junji Ito es que muchas de sus adaptaciones han sido bastante malas. Este no parece ser el caso y creo que finalmente encontraron una manera de poder adaptar las obras de una buena manera. Creo que un poco el orden va a ser segundo capítulo, empieza todo el problema, tercer capítulo ya es digamos, el pánico y la destrucción. Vamos a ir viendo personajes sucumbir a la maldición de la espiral, que es básicamente lo que significa Uzumaki, espiral. Buena serie hasta ahora. Pinta muy bien, bastante entretenido. La verdad que pasé un buen rato viéndola. No lleva mucho tiempo y es prácticamente eh, lo clásico que tiene Junji Ito, ¿no? Como esta maldición termina prácticamente reventando todo. Lo que pueden esperar para los próximos capítulos, sin hacer mucho spoiler, es un descenso a la locura. Básicamente esta historia es una tragedia y es un drama, podríamos decir. La gente de este pueblo prácticamente está condenada. El gran motor en realidad de la historia es saber qué está pasando y por qué está apareciendo esto ahora. Eh, y si hay alguna explicación o no. Es horror cósmico como tal, o es considerado Junji Ito un exponente del horror cósmico, así que ya saben un poco por dónde pueden ir los tiros. Y es una serie que tiene muy buena valoración, 90 y pico. Yo no le daría 90 y pico porque hemos visto 20 minutos. Es muy buena calidad. Hay que decir de que lo que son la iconografía se respeta. Quien haya leído el manga va a reconocer los trazos, o al menos se acercan demasiado a lo que dibujó ya por el 98 el autor. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de esto. ¿Esta serie les gustó o no les gustó? Para los que hayan leído un poco la obra, me gustaría saber si cumple con lo que ustedes esperaban o por el contrario les parece que no, que se queda corta. Así que bueno, los voy a estar leyendo. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.